Hola corazones, vamos a hablar de lo que ha pasado. Muchos de vosotros estaréis preguntando qué ha sucedido con la página de Facebook. Como bien ya publiqué, me la han hackeado. Ahora mismo todo es una incertidumbre. Cuando haya acontecimientos sobre esto que ha pasado, seré yo la que lo comunique. Yo sabía la magnitud de gente que me sigue, o sea, de eso soy consciente. Pero lo que nunca hubiera imaginado es el aprecio que me tenéis. Y me lo habéis demostrado con vuestros comentarios de apoyo y me siento llena de amor. De verdad, no puedo ser más afortunada en esta vida. Quiero deciros que va a haber muchísimos cambios en la comunidad, ¿no?, de Encarna Salcedo. Hemos creado un canal de Telegram. En ese canal va a haber varias publicaciones, pero también vais a tener esa mayor cercanía conmigo. Hola corazones, soy Encarna Salcedo y te doy la bienvenida, mi queridísimo Acuario, a tu lectura semanal. Vamos a ir comenzando, Acuario, con el trabajo, en lo que más nos centraremos, como siempre, en el tema sentimental, Acuario. Por cierto, hoy hablaremos en el tema de sentimental, vamos a trabajar con la bola de cristal. Así que vamos a ir comenzando, mi queridísimo Acuario, con el trabajo. Vamos a ver cómo están las energías, Acuario, a nivel laboral. Acuario, que sí estáis trabajando. Ha habido un tiempo que os habéis estado un poquito nerviosos, como entre dos caminos, como intentando tomar decisiones. Acuario, llegan muchas recompensas a tu vida dentro del trabajo. Entonces aquí dicen las cartas, todo lo que tú hubieras estado esperando un tiempo atrás, aquí dice que llega para ti, que llega esa apertura de caminos. Bien, Acuario, que no estáis trabajando, oportunidad de trabajar en un lugar del pasado, pero aquí en este caso dicen las cartas, Acuario, será solo por un tiempo, unos meses, te diría unos 4-5 meses aproximadamente. Después se inicia otro cambio en tu vida, Acuario, a nivel laboral. Bien, Acuario, que tenéis un negocio, hay que cortar con algo. Acuario, que dicen las cartas, tú tienes que cortar con algo relacionado con tu negocio. Hay una parte de tu negocio que tenemos que hacernos a la idea de que se tiene que terminar. ¿Por qué? Porque si tú sigues con eso, dice, te va a generar un gasto importante. Bien, ya me contaréis. Vamos a seguir. Seguimos, mi queridísimo Acuario. Ahora sí, con tu economía. Por cierto, Acuario, los que queráis una consulta personalizada conmigo, ya sabéis que tenéis que darle me gusta al vídeo, compartirlo y dejarme tu comentario. Los martes de cada semana publico en mis redes sociales a los ganadores de la consulta. Acuario, en tu economía tú puedes tener ahora mismo cierta confusión a nivel económico, mi queridísimo Acuario, pero aquí dicen las cartas que todo lo que a día de hoy te está confundiendo, Acuario, dice, en un futuro, dice, tendrás una tranquilidad. Hay cierta confusión con algún asunto a nivel familiar, ¿no? Dicen que esto avanzará después de que alguien inicie un proceso que conlleva una discusión. Este proceso sí, conlleva una discusión, pero es la única manera de que esto avance. Todos los Acuarios que estéis esperando arreglar una situación relacionada con UNESCO o algo por el estilo, dicen mucho cuidado, Acuario, porque tú puedes sufrir una pérdida de dinero. Bien, todo lo que estéis en esa situación. Y esto se daría en cuestión de 3 meses, ¿vale? Acuario, que estéis esperando un dinero ya de hace unos 3 meses atrás o 4 meses, aquí dicen las cartas, este dinero llegará a lo largo del mes de diciembre. Bien, vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Acuario. Ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental, Acuario. Vamos a comenzar con los Acuario que estáis solteros. Vamos a ver, Acuario, que estáis solteritos. Vamos a ver, Acuario, caminos abiertos, sí. Sobre todo en todo lo que tenga que ver con el trabajo. En las cartas que tú puedes tener los caminos abiertos ahí. A la hora de conocer personas,
Aquí no están hablando las cartas de relaciones estables ni nada por el estilo, Acuario, también te lo digo. Pero sí dicen las cartas que tienes la oportunidad de conocer personas. Vives estancado o estancada, Acuario. Olvídate de todo lo que tenga que ver con el pasado, mi queridísimo Acuario, o no vas a lograr avanzar, si lo dicen las cartas. Estás esperando que el universo te ilumine y el único o la única que te puedes iluminar eres tú. Relaciones con personas, aquí sale una persona en concreto que dicen las cartas que esta persona va a tener como la necesidad de estar, es una persona como que se va a enamorar de ti, dicen las cartas, esta persona se va a enamorar de ti, pero tú no quieres enamorarte de nadie, Acuario, o no quieres enamorarte, o te cuesta enamorarte, o estás en otra historia, o algo por el estilo. Entonces yo no te veo a ti pendiente de esta persona, lo que es todo lo que tenga que ver con el amor verdadero y profundo lo tienes estancado, lo tienes parado. O sea que tú puedes estar con personas, como yo estoy viendo aquí, Acuario, pero yo no te veo enamorándote, ¿vale? Vamos a ser sinceros, ¿vale? Vamos a ver qué más, mi queridísimo Acuario. Vamos a ver, Acuario. Que estáis solteros. Bueno. La inestabilidad que tienes, Acuario, te llevará a situaciones complicadas en tu vida. Dice, controla esta inestabilidad que tú estás teniendo. Personas importantes en tu vida. Y te voy a hablar de la más importante y no te hablo aquí de esta primera persona que hemos visto que se enamorará de ti y demás, Acuario. Te hablo de una persona que está en el exterior. Dice, esta persona podría ser una persona importante en tu vida. Sí, Acuario, dice, podría ser una persona que marcara un antes y un después, sí, pero solo si tú lo quieres así. Solo si tú lo quieres. Muy importante esta parte, Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Acuario. Solteros. Dentro de 4 meses habrá acontecimientos muy importantes en tu vida. Esto quiero que lo tengas en cuenta. Dentro de unos 4 meses aproximadamente, Acuario, tú te diriges hacia algún lugar en el cual veo que vas con 2 personas más en ese lugar. Ese lugar será importante para tú conocer a una persona importante, sí, pero claro, yo te veo a ti que tú, por lo que yo estoy viendo aquí, que tú querrás cambiarle la vida a esta persona de la noche a la mañana, o como que quieres que surja todo muy rápido. No tan rápido no puede surgir, no puede suceder, Acuario, esto tenlo en cuenta. Es una persona que no se deja llevar tan fácil, ojo con esto. Y luego, Acuario, yo te veo aquí una parte de ti que te niegas a soltar, ¿no? Hay una parte de ti que tú te niegas a soltar, y esto es lo que impide también que tú resurjas en lo sentimental, Acuario. Yo quiero que tengas eso en cuenta, Vamos a ver qué más. Vamos a ver. Una persona de otro lugar, confirma las cartas que es una persona un poquito más joven que tú, Acuario. Es una persona que tiene cargas familiares. Lo que pasa que en un principio esta persona no te habla de esas cargas familiares, ¿vale? Pero aquí dicen las cartas que tú empiezas esa historia, Acuario, y que tú ocultas esa parte tuya que no quieres soltar. O sea que tú, aún empezando esta historia, Acuario, tú vas a tener a esa persona del pasado presente. Te va a costar mucho. Te va a costar, pero al final yo te digo que lo vas a conseguir. El tema de olvidar, ¿no? Como por así decirlo.
al final vas a conseguir olvidar, ¿eh? Sí o sí, eso sale clarísimamente, que esto es una parte de tu vida, Acuario, que pasarás, pero que en un futuro esto no va a durar siempre, Acuario, ¿eh? Vamos a seguir, mi queridísimo Acuario, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Acuario que estáis casados, en convivencia y novios. Vamos a ver. Casados en convivencia y novios, mi queridísimo Acuario. Hay una cosa, Acuario, con la cual sí es cierto que dicen no se debe continuar, ¿no? Porque podría generar conflictos, problemas y demás. Entonces hay una parte con la que no se debe continuar. Dicen, aléjate de todo lo que ha generado conflicto en tu vida, en tu relación. Dice, esto te tienes que olvidar, esto déjalo aparte en tu vida, Acuario, ¿eh? Entonces, Acuario, casados en convivencia y novios. Hay una lucha constante. Yo veo como una lucha constante en esta relación, y es uno de los dos reclama mucho a la persona, ¿vale? Reclama amor o reclama atención, algo así, ¿no? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Acuario. ¿Ves? Aquí dicen las cartas, Acuario. Todos los que hayan estado indecisos en la relación, y se llega el momento de darse cuenta de algo, de darse cuenta de sus propias actitudes. Esto es muy importante, Acuario. El que uno se dé cuenta que quizás los defectos y lo que más nos molesta de la pareja es nuestro espejo donde mirarnos, es una parte muy importante, porque esto nos lleva a recapacitar y a realizar cambios o modelaciones, como lo quieras llamar, en tu vida bastante importantes. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Acuario. Casados en convivencia y novios. Casados en convivencia y novios. Podría haber cosas que se están ocultando en tu relación. Sí, pero son cosas de trabajo, no se está siendo totalmente justo en el tema del trabajo, si para los que trabajáis juntos o algo así, con los temas de dinero, de pareja, en fin, en ese aspecto uno de los dos no está siendo justo con el otro, ¿no? Entonces esto sí está pasando. Yo no te puedo decir que aquí haya engaños de otro tipo, no hay engaños de otro tipo. Acuario, casados en convivencia y novios, posibilidad de cambios en vuestra vida, de cambio de domicilio, residencia o algo así, eso está muy dudoso aún. Eso está muy dudoso. Entonces, Acuario, aquí dicen las cartas que todos los cambios que haya en un futuro, tiene que pasar algo para que se den esos cambios con alguien. O sea, tiene que haber, ¿cómo te digo? Como que uno de los dos debe de dejar de tener como algún tipo de obligación con alguien. Así lo dicen las cartas, ¿eh? Vamos a ver qué más. O sea, para que se den esos cambios, ¿vale? Vamos a ver qué más, mi queridísimo Acuario.
Acuario, casados en convivencia y novios, disputas por temas económicos, por temas de dinero. Aquí dicen las cartas que uno de los dos le gusta tener el control económico o algo así y no está siendo justo con la otra parte, lo que hemos hablado antes. Lo que tú buscas de la pareja, lo que tanto te confunde, Acuario, dice, está muy difícil que encuentres algo para tú tener, ¿cómo te digo? Como para tener que decir algo negativo. Es que yo veo como una parte de uno que está buscando algo como para tener que decir algo negativo, Acuario. Entonces esto dicen las cartas, deja de buscar porque ahora mismo no es posible, ¿vale? Entonces, por otro lado, Acuario, uno de los dos, como te he dicho antes, quiere tener el control con algo económico, bien, y el otro siente que no es justo esta parte. Bien, esto es cuestión de hablarlo, también te lo voy a decir, pero yo también veo aquí como que estás con una persona, o tú, Acuario, o pareja de Acuario, que es muy complicado hablar. Aquí veo como una barrera a la hora de lo que es la comunicación, ¿vale? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Acuario. Todas las preguntas que tú te haces, dice, las tienes enfrente. Dice, ¿y eres tú, Acuario, el que tienes que cortar? Eres tú, ni más ni menos. O sea, aquí nadie... aquí porque tú te enfades, tu pareja no va a dar un cambio. O sea, la casa no se barre sola. Ojo con esto. Bueno, ahora sí, con las congas sí. Pero bueno, no se barre sola. Una situación con alguien familiar, Acuario. Esto quiero que lo tengáis en cuenta también. Hay una especie de conflicto que no se termina de alejar de tu vida, ¿no? Como que hay momentos en los que se calma, otras veces hay más alboroto con esto y se avecina una discusión por eso. Entonces aquí quiero que prestéis mucha atención, Acuario, para que esta situación no se os vaya de las manos, muy importante, ¿eh? Y el número 24, os marcáis mucho para que lo tengáis en cuenta como fecha. Vamos a seguir, mi queridísimo Acuario, seguimos con tu mensaje especial del amor. Tu mensaje especial del amor, aquí dicen las cartas, dice, aprende a valorar más las emociones y los sentimientos que el dinero que pueda tener la otra persona o la familia de la otra persona, o con lo que se va a quedar la familia de la otra persona, o que la familia de mi pareja se está aprovechando, todo eso, Acuario. Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Acuario, ahora sí con tu salud, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje general, Acuario, y tu salud. Dolorcitos de cabeza, estoy viendo inflamación de piernas, la inflamación de piernas, dice, podría estar relacionada también, no sé, con algo ahí, de algún problemilla que tú tengas del pasado, ¿vale? Que puede estar reflejándose ahora ahí en esa inflamación de piernas, que le prestéis atención. Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Acuario. Acuario, tu mensaje general te dice: si sabes perfectamente qué es lo que te atormenta en tu vida, toma el control tú mismo de tu propia vida. Nadie tiene que dirigir, no tienes que agradarle a nadie, te tienes que agradar a ti mismo. Y si para agradar a los demás tienes que ser dirigido o dirigida, pues adiós, muy buenas. Acuario, el número 36, que lo mires en Google, que seguramente que tiene un mensaje maravilloso para ti. Como siempre, mi queridísimo Acuario, decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.
Thank